Hola, ¿cómo estamos chicos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este vivo número 12 de Comunidades de Amor. Estamos aquí como todos los martes a partir de las 20 horas argentinas en esto que es Comunidades de Amor. Seguimos con este entrenamiento que estamos haciendo para ser parte de esa nueva humanidad, trabajando en nosotros mismos, trabajando dónde estamos y a dónde vamos. A medida que nos vamos conociendo y nos vamos explorando a nosotros mismos en esta fantástica experiencia humana, vamos tomando conciencia de quiénes somos, de cómo podemos ir mejorando nuestras propias capacidades humanas para sacar el mejor provecho a este fantástico proceso de asumirnos, porque en este momento la humanidad está en un momento en que debemos asumirnos con responsabilidad, asumir nuestro proceso, asumir que estamos en este cambio y en esta transformación y ser nosotros mismos nuestros propios maestros, guías, jueces, pedagogos y todo lo que podamos en este tiempo. Bueno, hoy específicamente voy a hablarles de la adaptabilidad. Es algo muy importante ya que la semana pasada hablamos un poco de lo que es el entrenamiento y la importancia de empezar a entender lo que es un entrenamiento. Como todo proceso de entrenamiento que nos llega a nosotros mismos, tenemos que empezar también a entender cuáles son esas variables que nosotros vamos a encontrar en el entrenamiento. En este caso, el entrenamiento para trascendernos, que es lo que estamos haciendo aquí. Tenemos que conocer que vamos a pasar por diferentes fases del entrenamiento. Cuando nosotros empezamos a recibir una información o un nuevo estímulo, nuestro cuerpo empieza a recibir un estrés. O sea, siempre que uno empieza a entrenar algo nuevo o empieza a hacer algo nuevo, algo diferente, algo a lo que no estaba habituado a hacer, sometemos al cuerpo y a nuestra mente a un estrés. Como les dije la semana pasada, el ejemplo de aprender a manejar, ¿no? Cuando nosotros comenzamos algo que no es conocido, que no es habitual, que no es familiar en nosotros entramos en un estado de estrés. Ese estado de estrés en un nivel considerado, en un nivel moderado, es buenísimo. Es buenísimo porque nos está incitando al cambio, a la transformación, al movimiento. Obviamente que el estrés cuando llega a ser muy elevado y por un tiempo demasiado prolongado se transforma en algo nocivo para nuestra salud y para nuestro propio proceso. Pero en sí tenemos lo que sería un estrés positivo y un estrés negativo. El estrés negativo es el que nos lleva a nuestra supervivencia y es el que nos enferma. El estrés positivo es el que nos permite a nosotros construirnos y transformarnos. Y los seres humanos, así como todo lo que tiene vida en la naturaleza, empieza con esa fase en el entrenamiento, empieza en esa fase de transformación, el entrar en una situación de estrés, en una situación de cambio, en una situación de nueva, totalmente nueva, ya puede ser a nivel físico o a nivel mental. Entonces estamos nosotros diseñados ante estas situaciones con mecanismos de autorregulación. O sea, nosotros ante situaciones estresantes, nuestro cuerpo tiene mecanismos de autorregulación y nuestra mente también tiene mecanismos de autorregulación. Estos mecanismos hacen de que todas las situaciones externas que nos producen a nosotros un estrés, que nos puede producir un daño, nuestro cuerpo, nuestra biología está diseñada para empezar a activar mecanismos de defensa o mecanismos de compensación para poder adaptarnos y sobrevivir y no morir en el proceso de cambio o de transformación. Y a eso la naturaleza nos ha dado una herramienta muy fantástica para esta etapa, que es la adaptación. La adaptación es una característica que tenemos los seres vivos
en esta escuela, en este planeta Tierra, para poder avanzar en nuestros procesos de evolución y transformación. Entonces, la adaptación es algo propio de nuestra naturaleza en el planeta Tierra y en esta escuela. Y es importante que nosotros empecemos a entender que cualquier proceso, cualquier experiencia puede pasar por un proceso de adaptación antes de que se produzca un proceso de transformación o cambio. Y de eso es donde yo quiero hablarles hoy. Yo quiero hablarles de la importancia de empezar a entrenarnos en este proceso de adaptabilidad planetaria. Nos tenemos que realmente adaptar. Ese es el primer paso que tenemos que dar como humanidad, ya que la adaptabilidad o la capacidad de adaptarse de forma consciente también marca un grado de inteligencia en el ser humano. O sea, las personas más inteligentes son las que se adaptan a las situaciones con facilidad. Y las personas, digamos, que no se pueden adaptar fácilmente es porque ignoran muchas cosas, por supuesto, y entran en situaciones de sufrimiento. Y como nosotros estamos migrando a una nueva humanidad, una humanidad más inteligente, de autogestión, es importante que tengamos claro esto de la adaptabilidad como entrenamiento consciente, que seamos conscientes en la importancia que tiene el desarrollo de esa adaptación. Afortunadamente, esta misma adaptación, para que pueda ser una adaptación que es una transición de un proceso que se ha vivido de una forma a un proceso nuevo, en el caso de lo que estamos viviendo nosotros, tiene que ser de una forma muy progresiva. O sea, tenemos que ir siempre de menos a más, de un estímulo de menor intensidad a mayor intensidad. Y eso va a permitir que la adaptación, es decir, la transición del proceso, sea mucho más favorable, enriquecedora y se pueda consolidar en nosotros. Como nosotros siempre hemos hablado, estamos en un tiempo y en un momento de grandes cambios para esta humanidad, de un proceso de gran transformación. Entonces, nosotros no podemos hacer nada con el proceso externo, pero sí podemos trabajar dentro de nosotros mismos y voluntariamente y autoconscientemente proponernos adaptarnos a la situación de una forma muy inteligente y con herramientas de sabiduría, que eso es muy importante. Nosotros podemos tener una adaptación biológica, adaptarnos, por ejemplo, al frío, nos podemos adaptar al calor, pero tenemos que hacerlo de una forma progresiva, porque si una persona se pone en temperaturas bajo cero, de una forma brusca y violencia, eso puede generar un estrés e incluso llevar a los estados de hipotermia. Pero si esa persona va adaptándose poco a poco al frío de una forma lenta y progresiva, ese estrés no es tan brusco, no es tan violento. Entonces permite que los sistemas de autorregulación interna empiecen a adaptarse para estabilizar la temperatura corporal de una forma totalmente normal, porque nosotros estamos diseñados para poder regular nuestra temperatura corporal y la pérdida de calor. Lo mismo pasa en el sentido contrario, cuando nosotros estamos ante situaciones de calor extremo, como está pasando mucho ahora en México, en África y en algunas partes de España. Las temperaturas son elevadísimas en estos tiempos. Entonces, si nosotros no tenemos una preparación o una adaptación, un golpe brusco de calor puede llevar incluso a la muerte de las personas por no haberle dado tiempo a nuestro sistema de adaptación biológica a poder estabilizar esa situación que es nueva y que es estresante para nosotros. Esto ya les estoy dando un ejemplo de lo que puede ser la adaptación. A ver, que se me apagó la lámpara, ¿qué pasó? Esto, lo que les estoy diciendo, tiene que ver más con una adaptación de tipo biológico, ¿sí? Una adaptación de tipo biológico.
pero también hay adaptaciones mentales, hay adaptaciones psicológicas, hay adaptaciones emocionales que también son muy, pero muy importantes que las empecemos a observar. Una adaptación psicológica ante una situación sería prepararnos a nosotros mentalmente para ciertas situaciones. Por ejemplo, yo conozco a muchas personas que en estos últimos tiempos, desde la pandemia en adelante, han perdido muchos seres queridos. No obstante, estas personas vienen entrenando conmigo desde hace 6 años atrás. Entonces es como que tienen un poco más de manejo de lo que es realmente la vida y la muerte como un proceso. Y lo pueden entender y lo hemos trabajado y lo hemos analizado en muchísimos entrenamientos y sesiones privadas durante todos estos años. De una forma u otra han sido correspondientes a tener ciertas pérdidas, las cuales han podido gestionarlas de una forma totalmente diferente a si no hubiesen tenido esa información o ese entrenamiento. Entonces, la preparación del entrenamiento ha permitido que ellos puedan tener una mejor adaptación, una mejor adaptabilidad al proceso que les tocaba vivir. Pero eso se debe al entrenamiento que han desarrollado en los últimos años, al cambio de conciencia de información y la información relacionada a lo que es la muerte. Entonces, en muchos aspectos y de muchas formas nosotros los seres humanos podemos desarrollar ese proceso de adaptación y venimos desarrollando no de una forma consciente, lo vamos haciendo de una forma subconsciente, pero como ustedes se están entrenando, para mí es muy importante que entiendan la importancia del principio de adaptación. En el principio de adaptación también suele suceder esto de la alimentación consciente, que también lo hemos visto en los primeros entrenamientos que hemos comenzado en este ciclo de este año. Esta alimentación autoconsciente, que es de empezar a dejar de comer carne, dejar de comer harinas, empezar a tener una alimentación más viva y más saludable para nuestro organismo, tiene que pasar por un proceso de adaptación. Entonces es muy pero muy importante de que nosotros, si somos personas que hemos consumido carne o que hemos consumido harina durante toda nuestra vida, no empecemos directamente de una forma brusca a suspender totalmente el consumo de carne o totalmente el consumo de harinas, porque eso va a tener una respuesta contraproducente para nuestro propio organismo, generando incluso una desestabilización de la cual no está habituada. Entonces ahí es importante que todos los cambios y los procesos de transformación y los procesos de entrenamiento, ustedes tengan en cuenta que es muy importante hacer este proceso de adaptación. Esto nos va a facilitar la inserción al cambio y a la transformación, nos va a permitir consolidar todas las herramientas de cambio y de transformación que venimos incorporando de una forma mucho más eficaz. Por eso cuando uno habla de entrenamiento, en un entrenamiento, si yo tengo que empezar a hacer pesas o empezar a entrenarme en una maratón, yo necesito empezar un proceso de adaptación del ejercicio. Yo no puedo empezar a correr 5 kilómetros cuando hace 2 años que no me muevo y tengo una vida muy sedentaria. Es importante de que empiece caminando, después que haga un trabajo intervalado, que camine unos minutos, que corra otro, hasta que pueda ir teniendo una continuidad en el entrenamiento y eso permite que mi organismo se adapte. Y esa adaptación va a permitir que yo no me lesione, va a permitir que yo pueda ir desarrollando de forma progresiva un estímulo, un cambio y una transformación que no me va a afectar. Y esto se aplica, les vuelvo a repetir, en el estado físico, emocional y mental. Y las personas cuando empiezan un entrenamiento tienen que ser conscientes de que todo tiene que ser progresivo. Y esa progresión, en este caso del entrenamiento de comunidades de amor que estamos teniendo, es importante que lo determinen ustedes, que ustedes vayan determinando
cómo van a hacer la modificación consciente de su alimentación, cómo van a hacer la modificación consciente de la actividad física, cómo van a ir incorporando los nuevos hábitos, los hábitos de autogobierno, de autogestión, de disciplina, cómo vamos a ir proyectándonos con todas estas nuevas herramientas. Por eso no quería dejar de hablarles de esta fantástica herramienta y muy importante herramienta que se nos ha dado a los seres humanos para poder hacer un proceso de transformación. Y como estamos yendo a ser parte de una nueva humanidad, estamos yendo a un proceso nuevo de transformación. Y por eso es importante. Hay muchas personas que dicen: yo no quiero saber nada de lo que está pasando afuera, no quiero saber nada de la guerra, del cambio climático, de los procesos económicos. No, yo no quiero saber porque eso me hace mal. Muchas personas huyen de la realidad externa por miedo y por no tener la capacidad o las herramientas de autogestionarlas, y porque siempre el ser humano tiene la esperanza de seguir en lo conocido, en una zona de confort y en lo conocido. Pero bueno, muchos de nosotros ya sabemos que estamos dentro de ese tiempo y de ese fantástico proceso de cambio y transformación, en donde es importante que no hagamos oídos sordos, que no nos tapemos los ojos ni miremos al costado. Y tampoco que tengamos miedo, por supuesto, sino que realmente asumamos que estamos ante un proceso en donde nosotros tenemos que hacernos cargos de nosotros mismos. Y para eso nosotros tenemos que aprender a observar las situaciones con sabiduría y empezar a prepararnos para poder adaptarnos a estos procesos. Entonces, cuando las personas tienen la información, cuando tienen la capacidad de poder ver realmente las situaciones externas como procesos en este caso de cambio y transformación, y tienen herramientas como las que están ustedes adquiriendo ahora, herramientas de entendimiento, de comprensión, herramientas para autogestionarse, como es la adaptabilidad que tenemos que empezar a hacer, ustedes van a poder obtener muchísimo mejor rendimiento de esta etapa que estamos viviendo. Entonces, básicamente, chicos, el vivo de hoy era para compartirles esto de la adaptación y que empecemos a ser más conscientes de no correr a último momento. Porque supongamos que nosotros, digamos, no quiero escuchar, no quiero ver, ¿no? Y se presenta una de estas situaciones en un futuro no muy lejano. Nuestra respuesta va a ser totalmente brusca y violenta porque obviamente no hemos hecho un proceso de adaptación. Entonces, como les acabo de dar los ejemplos anteriores, si una situación de estrés externo, cualquiera sea, se manifiesta en nosotros de una forma brusca y violenta, donde nosotros no tenemos entrenado nuestros sistemas de adaptación, obviamente nos pueden llevar a enfermarnos, a hacernos daño e incluso a perder la vida. Por eso es tan importante de que nosotros asumamos los procesos externos, los procesos de cambio y de transformación, y que empecemos a utilizar la herramienta de adaptación. Entonces, ¿cómo yo empiezo a utilizar esta herramienta de adaptación? Dirán ustedes. Primero, observando el proceso externo, entendiendo y asumiendo que estamos viviendo como humanidad un proceso externo, importantísimo para nosotros, para nuestra evolución y trascendencia. Entonces, ¿qué características tiene este proceso? ¿Qué características me está mostrando? ¿Cómo se va presentando? ¿Y cómo puede incidir este cambio en mi persona y en mi realidad? Puede ser quizás de una forma, quizás pueda ser el cambio climático, quizás pueda ser la situación económica, quizás pueda ser la situación en realidad de guerra, si es que estoy en Europa o en unos países donde se están pasando este tipo de experiencias. Y entonces yo tengo que observarla. ¿Cómo yo me voy a adaptar a esto? ¿Cómo yo
voy a empezar a entenderlo como un proceso y a prepararme. Entonces, si yo sé que ahora en la parte del Ecuador y las zonas subtropicales, tropicales y subtropicales, la temperatura que está haciendo estragos, entonces yo también sé que cuando a nosotros nos toque el verano en las otras zonas más distales, vamos a tener que prepararnos, o sea, tenemos que empezar a adaptarnos, vamos a tener quizás que adaptar las viviendas, quizás vamos a tener que empezar a tomar un poco más de conciencia de estar más en la naturaleza, de tener reservas de agua, de prevenirnos si tenemos huertas o cultivos y empezar a adaptarnos, ¿no? Empezar a poner las huertas quizás en invernaderos o cubiertas en zonas mucho más frescas, empezar a desplazarnos con todo lo que tiene que ser esa alimentación y por supuesto estar prevenidos con el agua. Entonces, si esa situación se presentara en un futuro no muy lejano, nosotros nos hemos preparado, nos hemos entrenado mentalmente, sabemos que cabe esa posibilidad y esa posibilidad no nos toma de sorpresa, esa posibilidad no es un agente estresante de forma brusca y violenta. Por lo tanto, nosotros podemos ir adaptándonos de una forma progresiva a ese cambio. Por eso es importante también estar informados y verificar, sobre todo, verificar toda la información del proceso externo, cómo se está gestando. No para entrar en una paranoia o para tener miedo, pero sí para conducirnos y para que las cosas no nos sorprendan. Siempre las sorpresas nos llevan a estados de supervivencia, nos activan el cerebro reptil y nos llevan a tener respuestas inconscientes de características reactivas. Y cuando nosotros tenemos el reptil activo, obviamente nuestro neocórtex se apaga, por lo tanto no tenemos la capacidad de poder razonar, tener lógica y tener razón. Y eso nos lleva a tener comportamientos de supervivencia que en este entrenamiento de comunidades de amor estamos tratando de transmitir pedagógicamente la conciencia de ya no estar en una fase de supervivencia. Y una forma importante de no estar en una fase de supervivencia es empezar a entrenarnos en esto que es la adaptación. Empezar a ser consciente que tenemos que empezar a hacer una adaptación de cambio. Ustedes imagínense, también estamos teniendo cambios grandísimos en cuanto a la tecnología en el mundo, ¿no? Si nosotros no empezamos a informarnos, si no empezamos a familiarizarnos con lo que son los avances tecnológicos como la inteligencia artificial, entre otras cosas, de una forma equilibrada, por supuesto, o sea, el avance es importante, pero siempre de una forma equilibrada y consciente, cuando eso ya esté totalmente instaurado en nuestra sociedad, que lo va a hacer porque es parte de un proceso evolutivo, y nos tomas de sorpresa, nosotros podemos llegar a entrar en una crisis por no estar preparados para empezar a integrar a nuestra forma de vida todo lo que sea la tecnología o los avances que está teniendo el planeta. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que empezar a decir, no podemos dejar las cosas para mañana, no podemos procrastinar, ¿no? En esta etapa, porque es una etapa que va a una velocidad totalmente diferente a la que nosotros estábamos acostumbrados antes, ya que el planeta está girando a una mayor velocidad. Y eso hace que también los cambios y los procesos que estamos viviendo se acorten, el tiempo cada vez es más corto en nuestra realidad y obviamente los acontecimientos y las experiencias van a una gran velocidad. Y eso también hace de que las cosas que sucedan nos puedan tomar de sorpresa, nos metan en una situación de estrés, y según la persona, según la preparación y según la capacidad de adaptación consciente, esa persona va a poder manejar de una mejor manera una situación. La idea del entrenamiento de una nueva humanidad es que seamos conscientes de estas herramientas, de
de estas capacidades que se nos han dado de forma innata y que muchas veces las hemos utilizado de forma subconsciente, pero ahora es el momento de que nosotros seamos conscientes de todo lo que pensamos, decimos, hacemos y de cómo funcionamos, de tal forma que cuando nosotros somos conscientes de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de nuestros sentimientos y de nuestro funcionamiento, vamos a poder ser muchísimos más eficaces en este gran proceso de cambio y transformación hacia una nueva humanidad. Por eso les doy este ejercicio, empiecen a hacer adaptaciones conscientes, comiencen algo, ya sea un entrenamiento físico, una alimentación consciente, ya sea ducharse con agua fría, tiene que ser de forma progresiva, no se metan en una piscina de hielo a la primera, sino empiezan a utilizar duchas templadas y luego duchas frías si no están acostumbrados, para que vayan generando un proceso de adaptación progresiva, amigable y realmente muy productiva y favorecedora para la transformación que ustedes están comenzando. Nuestra biología, nuestra genética, nuestra energía, nuestro planeta está cambiando y se está transformando. Y eso es una realidad que ya no está alejada de nadie, ya es una realidad de todos nosotros y por eso tenemos que ser más conscientes de quiénes somos, de dónde estamos y a dónde vamos. Esa es la invitación que les dejo en este vivo de hoy. Adaptabilidad planetaria, chicos. Empecemos a ser más conscientes de la importancia de adaptarnos a las situaciones para no entrar en supervivencia. Si yo no quiero estar en supervivencia, no quiero tener respuestas automáticas, es importante que empiece a adaptarme a todas las situaciones que se me presenten de una forma lenta y progresiva. Y fíjense, siempre se ha dicho, y con esto termino, de que cómo nosotros nos quitamos el miedo. Nosotros nos quitamos el miedo y nos transformamos, lo transformamos al miedo realmente en otra energía cuando nosotros empezamos a acercarnos al miedo. Cuando nosotros nos acercamos al miedo de una forma lenta y progresiva, eso después nos deja de dar miedo y pasa a ser algo más. Y algo de eso tiene la herramienta de la adaptabilidad. Cuando empezamos a adaptarnos de forma lenta y progresiva a cualquier situación, tenemos una mejor respuesta, nos sentimos mucho más seguros y no estamos en supervivencia. Bueno, chiquis, con esto quiero dejarles en esta semana de entrenamiento y reflexión y a adaptarse de forma consciente. Nos vamos a ver el próximo martes a la misma hora por mi Instagram de Comunidades de Amor. También quiero contarles que tengo una sorpresa muy, pero muy buena para la provincia de Tucumán. Esto es exclusivo de Tucumán, después lo vamos a hacer en otras regiones, pero estamos ahora a unos meses de inaugurar el gimnasio del cerebro físico. Entonces estamos preparándonos para esa gran inauguración en Argentina, Tucumán, donde vamos a abrir nuestras instalaciones de última generación en todo lo que es entrenamiento del cerebro reptil, límbico, del córtex, meditaciones, desarrollo personal, autosanación, autogestión, consultas privadas y muchísimas cosas más que va a tener el gimnasio del cerebro aquí en Tucumán, Argentina. Y bueno, por esa misma razón, el 11 de julio voy a lanzar un reto para poder entrenarnos en 21 días, transformar en 21 días nuestra mente para tener éxito. En un reto de 21 días vamos a transformar nuestra mente para poder tener éxito. Es totalmente gratuito este reto y este entrenamiento, siempre y cuando inviten a 3 personas y
y todos los días van a recibir el entrenamiento que realmente va a ser extraordinario porque vamos a tocar las partes del cerebro que nos limitan a tener éxito, que nos boicotean, que hacen que las cosas sean más difíciles. Realmente no es que las cosas sean difíciles, sino que no sabemos cómo utilizar nuestra mente para que sean sencillas y espontáneas. Así que Tucumán no se pueden perder. Entren en mi Instagram que va a estar el enlace para poder suscribirse en este fantástico reto que empezamos el 11 de julio, exclusivo para Tucumán, Argentina, por la previa inauguración del Gimnasio del Cerebro. Y bueno, y con todos ustedes, mi querida comunidad, nos seguimos viendo el próximo martes con Comunidades de Amor. Y este jueves con Pregúntale a Marisa. Si tienen alguna pregunta, alguna duda o inquietud, me escriben y yo con mucho gusto voy a estar respondiendo el día jueves a sus inquietudes. Les mando un beso enorme y muchísimas gracias por acompañarme en esto que es Comunidades de Amor. Adiós, adiós.